este video vamos a hablar del libro Big Data de Walter Sosa Escudero. Al igual que su autor, antes de arrancar tenemos que asegurarnos de comprender bien la diferencia entre qué es Big Data y qué no lo es. Entendiendo en primer lugar que Big Data no es simplemente más de lo mismo o no son más datos, sino es simplemente más volumen. Cuando hablamos de Big Data hablamos de datos de un orden distinto. ¿Sí? Propiamente la definición del autor es que Big Data es toda la información, ¿sí? Producto de nuestra interacción espontánea con dispositivos interconectados, ¿sí? Big Data contiene datos que no fueron producidos, digamos, para tal fin, o producidos para una investigación determinada o para un artículo, sino que son, digamos, simplemente los datos producto de nuestras interacciones con plataformas de mensajería instantánea, cuando enviamos mensajes, ¿sí? Cuando enviamos mails, llamados, logueos en sitios web, ¿sí? Nuestra actividad en redes sociales, distintas actividades digitales que están ciertamente imbricadas con nuestra vida analógica y ahora forman una masa amorfa de datos que están disponibles y que son accedibles mediante ciertas metodologías, y eso es lo que llamamos Big Data. Otra definición de Big Data es la que repone Escudero en base a la definición de Doug Laney, que dice que para que algo sea considerado Big Data tiene que contener las 3 B: volumen, velocidad y variedad. Volumen, obviamente, porque nos estamos refiriendo a datos masivos, ¿sí? Producidos masivamente y se almacenan también de forma masiva. Velocidad porque son datos producidos, digamos, muy velozmente y también muy disponibilizados velozmente, ¿sí? Es muy rápida, digamos, la distancia entre la producción del dato y su posible consulta. Y por último, la variedad. Cuando estamos hablando de Big Data, estamos hablando justamente de una masa amorfa de datos, ¿sí? Son datos producidos, digamos, no intencionadamente, ¿sí? No para una investigación, ¿sí? Desarrollar un artículo científico, sino que son datos espontáneos, ¿sí? Lo que hacemos es, nos comunicamos, hacemos compras, ¿sí? Mandamos mensajes, leemos contenido, y todo eso es lo que forma justamente esta masa no estructurada que es Big Data, que como tal requiere de técnicas específicas, ¿sí? para su abordaje y para poder extraer conclusiones. Para extraer información de Big Data se suelen utilizar técnicas de Machine Learning o aprendizaje automático. El Machine Learning está, digamos, en la intersección de distintas disciplinas, como por ejemplo la estadística, la matemática, las ciencias de la computación y la programación. Mediante Machine Learning podemos predecir variables, ¿sí? Detectar patrones, extraer clasificaciones y en definitiva hacer inferencias sobre datos no vistos o sobre datos futuros a partir de un dataset masivo, digamos, que conocemos. En este punto lo que quiero proponerles es un recorrido por 4 estudios notables que utilizaron técnicas de Machine Learning y las vincularon a problemas clásicos del sector editorial, de la industria editorial. En primer lugar, un estudio del 2013, ¿sí? Que se llama Success with Style, tener éxito con estilo, ¿sí? De Ashok y colaboradores, que lo que hizo fue, en base a una serie de novelas o libros, ¿sí? Catalogados como exitosos en función de cuántas descargas habían tenido, por ejemplo, en el sitio Proyecto Gutenberg, hacer un análisis de tipo estilométrico, ¿sí? Un análisis del corpus textual, ¿sí? A nivel del estilo de la escritura, para poder extraer, digamos, alguna serie de conclusiones acerca de qué factores del texto hacían que fuera, digamos, un texto exitoso, o mejor dicho, que pudiera diferenciárselo de otros textos, ¿sí? De otras obras que no lo fueron. En el mismo sentido, se encuentra el análisis del 2016 del libro The Bestseller Code de Archer y Joker, ¿sí? Que también realiza, digamos, una serie de estudios de aprendizaje automático muy vinculados al estudio del 2013 que mencionaba recién. Ciertamente analiza el estilo de la escritura, pero también incorpora algunas técnicas de procesamiento del lenguaje natural, como por ejemplo el análisis de sentimientos, ¿sí? El modelado de tópicos, para justamente poder diferenciar o extraer conclusiones, ¿sí? Sobre qué es lo que identifica a una obra exitosa y cómo podríamos identificar de antemano, es decir, antes de lanzar al mercado, si la obra iba a tener éxito o no iba a tenerlo, ¿sí? En este caso también, a la hora de clasificar qué es una obra exitosa, lo que tomaron fue la lista de bestsellers del New York Times, ¿sí? En este ejemplo en particular. Por otro lado, fue un estudio del 2017 muy interesante, ¿sí? Que de Castillo y colaboradores, que se llama, bueno, aplicando inteligencia computacional, ¿sí? Métodos para predecir las ventas de libros publicados, ¿sí? Básicamente lo que hacen es
en base a tener la información del NPD Bookscan, ¿sí? Que lo que hace es proveer información, digamos, diaria de la venta en muchísimos puntos de ventas. Lo que querían predecir era justamente cómo iba a darse la evolución de las ventas de un título determinado y en función de qué factores, ¿sí? Qué factores son los que iban a condicionar cómo iban a evolucionar las ventas de una publicación. Y en esta misma dirección fue un estudio del 2018, ¿sí? Que se llama Tener éxito, digamos, Success with Books, a Big Data Approach to Bestsellers, ¿sí? Un acercamiento de tipo Big Data a los bestsellers. Y utiliza el mismo dataset, ¿sí? Esta información de NPD Bookscan de justamente cómo se dieron en el pasado las ventas de los bestsellers y poder a futuro, ¿sí? Poder en base a esa información modelar una curva que nos sirviera para tomar decisiones, ¿sí? Piénsenlo, decisiones en términos de decisiones tácticas, ¿sí? Me refiero a decisiones, digamos, de distribución, de logística y también decisiones de tiradas en función de cómo iba a evolucionar, digamos, la curva de ventas de una publicación, en particular de un bestseller. Entonces, estas investigaciones son muy interesantes, ¿sí? Podemos agruparlas en función de si analizan aspectos del corpus y del texto, del contenido, o si analizan datos históricos bien concretos vinculados a las ventas. En este punto me interesa hacer énfasis, digamos, en dos factores. El primero es la disponibilidad de la información. Si no existen esos datos, si no están disponibilizados para los investigadores que quieren hacer usufructo de ellos, estos artículos no hubieran sido posibles. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algo mencionado por Escudero en su libro, que es la conformación de equipos multidisciplinarios, ¿sí? En estas investigaciones, ¿sí? En particular, bueno, en Bestseller Code, digamos, está conformado por dos personas. Una estaba muy ligada muy estrechamente a la industria editorial, en las otras, digamos, en menor o mayor medida, pero siempre hay, digamos, un investigador con mucho conocimiento del campo, ¿sí? Y ahí es donde en particular los alumnos investigadores y personas con experiencia en el rubro editorial tienen mucho para aportar digamos, en lo que concierne a la construcción de investigadores que hagan usufructo de este nuevo fenómeno que es Big Data y utilizar eventualmente técnicas de aprendizaje automático.